premios, sino también hay un tipo de conferencias que se va a pasar en toda la semana del festival allí. Va a ser un año especial. Algunas de las cosas que nos han avanzado es que se va a hacer además una edición de un libro especial del festival, va a haber muchas más actividades a lo largo de toda la semana y bueno, algunas de las cosas las comentaremos a lo largo de esta presentación. Si nos vamos un poco a España y vemos un poco cuál es la situación de nuestros premios y de cómo van las inscripciones en España, sí que tenemos que decir que no todo son malas noticias. España creció el año pasado un 15,4% en entries y esto es importante. Yo creo que cada vez todos somos más conscientes de la importancia de este festival, que al final no es solo un festival, sino que es el Congreso Mundial de Comunicación Publicitaria, porque es donde se reúnen los gurús del mundo y todo aquel que quiera aprender, es donde los jóvenes tienen la oportunidad de demostrar su talento y de medirse con profesionales de otros países, es donde vemos que realmente el mundo es global, porque al final cuando paseas por las calles o por la Croisette durante esa semana te das cuenta que este mundo y el mundo de la comunicación forma parte el mundo entero. Ya empiezan a tener países que no habían participado nunca, Guatemala, Vietnam ha empezado a tener premios, es decir, que al final se reúne todo el mundo, si bien hay países que pesan mucho como los brasileños que toman la ciudad, pero es verdad que están todas las nacionalidades presentes y es un termómetro de por dónde va la comunicación en el mundo, por dónde va la innovación. Y el palmarés, cuando lo ves y al final ves cuando montan los vídeos o cuando asistes a las galas, puedes ver realmente las cosas más espectaculares y de mayor innovación que pasan en cada una de las categorías. Como decíamos, el año pasado crecimos en entries, España inscribió 1098 piezas, lo cual es importante y tenemos que seguir apostando por este festival. Es verdad que en leones caímos y tuvimos 18 leones, por lo tanto tenéis una responsabilidad, todos los que estáis aquí este año, de pegaros y luchar por incrementar de nuevo. Es verdad que cada vez es más complicado, cada vez hay más inscripciones en el festival y cada vez hay más países que entran sus piezas, con lo cual te peleas contra el mayor número de piezas, pero yo creo que España es un país que siempre ha tenido una muy buena posición y de gran talento y tenemos que recuperar y luchar por recuperar esa posición. Vamos a comentaros un poco las novedades que hay este año. La principal novedad es, sabéis que año tras año el festival se preocupa por estar al día de las nuevas categorías y la categoría que ha incorporado este año y que ya, la verdad es que cada año decimos no sabemos muy bien qué categoría puede incluir el festival, bueno, pues cada año el festival encuentra una nueva categoría. Y este año ha sido la de innovación. Innovación, la verdad es que es una categoría muy abierta, sabéis que cada año cuando se incorpora una nueva categoría al festival, al final se moldea un poco durante el primer año. Yo creo que el año pasado lo vimos con Branded Content and Entertainment, que al final es muy abierto y después del primer año podemos ver exactamente qué es lo que se vota. Pero aquí sí que es verdad que entran un poco todas las piezas que el festival no sabía muy bien dónde adjudicar y que tienen parte de tecnología, tienen un componente de innovación y que no son específicamente piezas ni de audiovisual, ni de gráfica, ni de radio, ni de movilidad, ni siquiera de ciber en la categoría más amplia. Bueno, pues al final van a poder estar dentro de innovación. También han empezado a avanzar los speakers que van a estar durante esta semana y yo creo que esto es un botón de muestra del nivel que va a haber. Siempre hay un magnífico nivel, todos los que asistís acá lo sabéis, pero el nivel de este año se han esforzado muchísimo por de verdad traer a gente impresionante y que además no hay muchas oportunidades de escuchar a este tipo de personas. Tenemos a Lee Cloud, que no sé si sabéis quién es, al final es uno de los fundadores de TBWA Child Day. Es la persona que creó la campaña de Think Different de Apple y hay un documental suyo que si tenéis oportunidad de ver, yo lo he visto en Digital Plus, esto no es publicidad, pero es un documental sobre él, su agencia y cómo ha trabajado históricamente con Steve Jobs y con personalidades al final que todos admiramos y la verdad es que merece la pena verlo. James Hecking, que es el presidente del grupo Grey y que es el responsable de todo el cambio que está haciendo Grey, Martin Sorrell, Joseph Tripodi, que es uno de los managers de Coca-Cola, Lou Reed, que sabéis que siempre traen el festival personalidades de fuera de lo que es el entorno de la comunicación puro. Tenéis David Karp, que es el fundador de Tumblr, o Kevin Systrom, que es el fundador de Instagram. También estos nuevos talentos y estos startups que funcionan y que al final es interesante ver y conocer su historia y que compartan sus aprendizajes. También sabéis que alrededor del festival, aparte de lo que son los premios, transcurren no solo las
ponencias de esta serie de celebridades o de personalidades importantes de la comunicación, sino que transcurren sesiones de aprendizaje. Y las tres más importantes son la Roger Hatchwell, que al final selecciona a un estudiante modelo de cada uno de los mercados. España tiene la oportunidad de llevar a un estudiante que tiene que tener un currículum ejemplar y pasa ahí una semana con los presidentes del jurado dándoles formación. Y la verdad es que es una experiencia increíble y algunos de los españoles que han participado están con sólidas carreras profesionales y recuerdan esa experiencia como una experiencia de su vida. También hay una academia para creativos que la dirige Bob Isherwood, que venía de Saatchi & Saatchi, que también es una academia muy valorada, y una academia para los jóvenes marketeers, que son los young marketeers, perdón, que son los personas de cliente que están por debajo de los 28 años. Tenemos las competiciones de Young Lions en España y en este año tenemos 3 competiciones, que es la competición de marketeers, es decir, participan jóvenes responsables de marketing y desarrollan un briefing en una competición que se desarrolla en España. El año pasado ganaron ING y Danone y tuvieron la oportunidad de competir contra otros responsables de anunciantes en Cannes. Tenemos además la categoría de Young Media Lions, que está sponsorizada por Grupper, y Coca-Cola, que además este año es el anunciante del año en el festival, patrocina la categoría de Young Lions Film. Os invito a que todos los jóvenes de vuestras agencias les invitéis a participar, porque yo creo que es una ocasión única en la que vemos cómo una marca o cómo un anunciante apoya a los talentos creativos de esta industria, y yo creo que es una práctica remarcable. Así que se abrirá la competición, estaréis informados, pero sí que invitamos a todas las personas que estén en las agencias, todos los profesionales del entorno creativo, a que participen en esta competición, porque el premio no es solo ganarla, sino que al final pasas una semana en Cannes aprendiendo y compartiendo experiencias con los responsables, los seleccionados en cada uno de los mercados, y además tienes la oportunidad de ganar frente al resto de las parejas de jóvenes talentos señaladas para la categoría de film. Además hay un nuevo programa que ha abierto el Festival de Cannes y es para responsables de marketing. Cada vez es verdad que asisten más anunciantes al Festival de Cannes. El Procter & Gamble lleva como 300 personas, McDonald's lleva 200, Coca-Cola también lleva un montón de gente, porque al final, como os decía, se considera un espacio de formación, se considera un festival publicitario y es muy importante, pero se considera una semana en la que formas a tus equipos y tienes la oportunidad de aprender de todas las personas que ves allí. Se ha abierto este programa, que está dirigido por Jim Stengel, que era el antiguo vicepresidente de marketing de Procter & Gamble, y es un programa de 2 días para anunciantes que creemos que es muy interesante y que se comunicará en la web, pero que seguramente hay anunciantes que estén interesados ya a asistir por parte de los profesionales de nuestro mercado. Los presidentes del jurado, que ya han sido anunciados en los medios, pero que creo que demuestran la vocación de hacer la 60ª edición más grande que ningún año por parte del Festival de Cannes. Si miramos a los profesionales, está Scott Donaton de Branded Content and Entertainment este año, de la agencia Ensemble, que sabéis que pertenece al grupo IPG. En Effectiveness está Shelly Lazarus, que es presidenta de Ogilvy & Mather, que va a participar en esa categoría. En Cyber, vais a compartir mesa con el súper profesional de RGA Bob Greenberg. En Design Lions vais a estar con Mary Lewis, que pertenece a Lewis Moberly, que es una de las consultoras de design más potentes y además consultora de marcas como Marks & Spencer en el mercado anglosajón. Para la categoría de Direct, el presidente es Mark Tatzel, director creativo mundial de Leo Burnett. Para Film, la gozada de compartir una semana sentado con John Hegarty. En Filmcraft es Joe Pitka, realizador. En Innovation Lions, que no tenemos jurado porque es el primero de esta edición y porque en las nuevas categorías lo selecciona el festival, es David Trova. En Media Lions, para la categoría de Media Lions, veréis que hoy no está seleccionado el jurado porque están cambiando el modelo de votación de las categorías de media. Está reinventándose el modelo y por lo tanto en las próximas semanas tendremos el jurado español, que todavía no está seleccionado. Pero el presidente del jurado es Jack Cruz, presidente del Consejo de Vivaki, sabéis, responsable de todas las compras que ha realizado el grupo Publicis, sobre todo de Digitas, para toda la revolución digital que ha ocurrido dentro del grupo Vivaki. En Mobile está Reina Moto, que es de KQA. En Outdoor está Tony Brainter, que es el director general creativo mundial de Young & Rubicam. Y en PR tenéis a David Gallagher, que es el responsable y director general de Ketchup Europa. Yo creo que
es un plantel de profesionales de súper prestigio y que además de la experiencia vuestra y además de la pelea por los leones españoles, yo creo que tener y compartir una semana de debate y discusión con estos profesionales además es una grandísima oportunidad. Tenemos en la categoría de Press a Marcelo Serpa, de ARMA PBDO, y en Promo and Activations tenemos a Rob Schwartz, presidente y creativo global de TVAA. En radio tenemos a Ralph, si lo pronuncio mal Saskia me regañará, Van Dijk, de Ardo, que es la agencia especializada en publicidad en radio, que además es una de las grandes premiadas siempre en el festival. Y tenemos a Dan Wyden como presidente de Titanium, tampoco tenemos jurado en esta categoría porque también es una de las categorías que selecciona el festival. Y ya pasamos a presentaros a los jurados españoles que son anunciados hoy. Me gustaría que cada uno de ellos viniera a recoger el diploma que os vamos a entregar y que pudierais comentarnos, bueno, pues qué esperáis del festival, qué creéis que os vais a encontrar para aquellos que no habéis ido, para los veteranos, cómo pensáis que va a ser esta 60ª edición y vamos a anunciarlos. Pablo Zugaray, que va a ser el jurado español en la categoría de directo. Pablo es un veterano ya, ha sido jurado varias veces, así que, y como lo has hecho muy bien, pues sí. Me dan nuevas oportunidades. Comentar. Sí. Bueno, pues es un honor por todo lo que has dicho y me parece que además, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, donde Cannes era importante pero no era hegemónico, creo que Cannes se ha convertido en un festival hegemónico a nivel mundial. No hay duda de su importancia, de su prestigio y de lo que significa participar en él, como participante, como jurado, como ganador o como finalista, y en ese sentido pues me parece que estoy encantado. Esta otra semana trabajando duro. Muchas gracias. En la categoría de Cyber Lions tenemos a Xavi Caparrós, que es Strategic Concept Director de W. Xavi, ¿qué esperas encontrarte en otra categoría de Cyber? Es súper complicada. Sí, la verdad, veníamos antes comentando precisamente con Antena de todo. Muchas gracias, evidentemente, es una gozada y un privilegio y esta 60ª edición. Veníamos antes comentando un poco entre los jurados la dificultad de la categoría de Cyber, precisamente porque es una categoría que tiene muchas miradas puestas cada año y que cada año se está reinventando. Tiene nuevas subcategorías, también subcategorías que entre ellas son muy distintas y al final casi parecen disciplinas totalmente diferentes. El hecho de que cada año se esté reinventando porque cambia la comunicación, porque cambian las tecnologías, porque cambia un poco todo, hace también que el criterio a la hora de juzgarlo sea muy variable, ¿no? O sea, estoy convencido de que no vamos a juzgar de la misma manera que estaríamos juzgando hace 3 años. Y bueno, esperemos a ver que el mercado español tenga una buena creatividad. Sabemos que no es un buen momento ahora mismo. Bueno, sería una gran noticia realmente que hubiese un buen nivel. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la categoría de Design y el jurado va a ser Borja Borrero, que es director creativo ejecutivo de Integra. Y Borja, tú, ¿qué esperas de esta categoría? ¿Cómo somos los españoles en Design? Pues somos muy buenos. Bueno, muchas gracias, un honor también. Y como así, yo la verdad es que tengo formación de publicista y la verdad es que siempre me da mucha rabia que la categoría de diseño sea tan nueva, ¿no? Lleva pocos años, 3 años, ¿no? en Cannes. Y yo creo que la oportunidad es muy buena porque todas las categorías tienen un componente común, que es que todas trabajan para marcas, ¿no? Y al final yo que estoy ahora en consultoría de marca y al final haces trabajo de marca ya sea desde el punto de vista de audiovisual, directo o corporate identity, que es un poco lo que hacemos nosotros, pues me gusta, ¿no? que finalmente se haya reconocido y estar de los primeros jurados para esta categoría de diseño y realmente además una categoría muy bonita, ¿no? Que abarca no solo identidad corporativa sino tipografía e ilustración, y yo creo que España se está viendo un trabajo fantástico y que yo creo que no tiene más que crecer, o sea, no tiene más que espacio para más premios, o sea que estoy seguro de que va a ir bien. Así que gracias. Si vuelves con muchos Sí. leones. Pasamos a la categoría de film y para esta categoría el jurado español es Juan Sevilla, director creativo de Lola Madrid. Juan.
ser 7 días allí viendo televisión, que hacía un montón de tiempo que no lo hacía. Me acuerdo cuando me ponían los shots, comentaba antes con Borja, es una gozada porque estar 7 días viéndolo. España tiene buena tele, el resto tiene muy buena tele también, y entonces va a ser difícil, pero a defender la categoría y a defender a España, que vaya bien. Gracias. Gracias, Juan. En la categoría de Outdoor va a representar a España Mariano Dualde, director general creativo de Amas Worldwide. Mariano. Bueno, muchas gracias. Después de tantos años de participar de ir al festival, ¿no? De ahora estar adentro y ser parte y trabajar, es un orgullo por un lado, y por otro lado es una gran responsabilidad. Representar a España también es una oportunidad muy grande para mí, porque me parece que es el mercado en el que estoy trabajando y es el mercado que creo que tiene tantas cosas buenas y tanta buena creatividad que va a ser complicado en una carrera tan complicada como el outdoor, que está cambiando tanto, ¿no? El outdoor nació hace varios años con carteles y con vía pública, y hoy en día son más activaciones y casos que el outdoor, como he dicho. Así que va a ser interesante, creo que va a ser una semana de mucho trabajo, muy difícil, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para como decís vos, traer cosas bien. Sí, el año bastante tenemos en la categoría de Outdoor. Muy difícil. Así que tenemos la barra muy alta. Hay que... Rose, ¿no? Para que se vaya, si quieres. Sí, Rose de la Pascua, que es Chair of Spain and Executive Vice President de Weber Shandwick en Europa, va a representar a España en la categoría de PR. Muchas gracias, Ricardo. Estoy encantada, estoy orgullosísima, es un placer, es un honor poder representar a España, además que soy la única mujer. Cuando llego he visto todo hombres y bueno, soy la única chica representando a España, estoy encantada. España, ayer me hacían una entrevista para un canal de televisión y decían pastillas contra la crisis. Mi pastilla personal es una enorme dosis de optimismo y otra enorme dosis de creatividad. Creo que vamos a hacer PR en el Festival de Cannes, somos el hermano pequeño, llevamos solo 4 o 5 años. Sí. Entonces, dejemos muy alto, porque la creatividad en España, yo tengo, como veis, una parte de mi trabajo que es europeo. Me gusta competir contra mis competidores directos en España, pero también contra mis colegas en otros países europeos, para dejar España siempre muy alto en creatividad. Porque parece que estamos ahí en Southern Europe y somos el último mono, y para nada. Porque la calidad del trabajo que se hace en España y la creatividad que tenemos en España es, a diferencia de lo que puede pensar la gente, es altísimo. Entonces vamos a traernos todos los leones que podamos. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte en la lucha. En la categoría de Press, el jurado español es Sisu Molina, director general de creación de contenidos de Tiempo BBDO. Pues muchas gracias, Erika. Bueno, Press quizá es una de las categorías clásicas o históricas de Cannes, donde además España siempre ha lucido y ha hecho un gran papel. Y bueno, esperamos que este año siga haciéndolo. Realmente es una categoría que a mí me recuerda no mis orígenes, pero el primer León en Cannes que gané precisamente fue en el año 98 y fue de Press, o sea que me remonto a los 90. Es una categoría que también, pues no sé, tal como está cambiando el mundo, tal como está cambiando a nivel global la publicidad, pues no sé, a mí me da la sensación, pues, por ejemplo, de que Asia está creciendo de una forma exagerada y en todas las categorías, y en Press también está abarcando muchísimo. De hecho, me parece que el Gran Premio del año pasado era de China y bueno, tienen verdaderos artesanos en ilustración, en todo este mundo del craft, ¿no? Lo tocan muy bien y va a ser complicado y difícil, pero por otro lado, España tiene un listón muy alto y bueno, hemos demostrado con creces en el pasado que somos una gran potencia también en publicidad gráfica, ¿no? Y bueno, encantado bueno, me encantaría tomarme una cerveza con Lou Reed, es una de las cosas que me encantaría, y eso es lo que espero por lo menos conseguir en esa semana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ver si, bueno, tú sabes que para que no con la clase que puedas en común, Sí, a lo mejor
GAMS. Gracias. Bueno, pues muy ilusionado. He visualizado, es una categoría, yo creo que he visualizado el trabajo que puede llevar esta categoría, porque realmente, o sea, yo recuerdo haber estado jurado en el Sol y al final la verdad que son campañas que aparte ya de los tablones, de los vídeos y tal, pues bueno, yo creo que va a ser agotador, ¿no? Y luego, bueno, pues yo sé que el año pasado me parece que fueron 2 leones los que se alcanzaron en la categoría y vamos, espero que, bueno, con mi apoyo y con las campañas, que yo creo que es una categoría que en España se hacen bastantes cosas bonitas, ¿no? Recuerdo el año pasado pues la campaña de Bungalow 25, que creo que ganó, ¿no? La del pueblo pitufo, ¿no? Y bueno, pues esperemos pues aumentar esa cifra y bueno, pues, disfrutar de la experiencia. Muy bien, pues tenemos ya al último jurado. Como decía, falta el jurado de media, pues lo comunicaremos en los próximos días, tan pronto como el festival nos informe de finalmente la persona seleccionada. Y el jurado de la categoría de radio es Beto Nachman, director creativo ejecutivo de Mississippi Spain, y encantado de tenerle como jurado de radio. El presidente del jurado es un súper especialista. Sí. Una fotito, ¿no? Bueno, a ver, para mí es un placer poder estar en el jurado de radio. La verdad que es una categoría que de las más antiguas del festival, pero creo que también es una oportunidad para innovar dentro de lo que es la categoría. Últimamente estuvimos viendo que ya en radio no solo se mandan crisis de radio, sino que también se manda experimentos y cosas innovadoras dentro de lo que es la categoría, ¿no? También vemos a veces video cases que sí, claro, como en radio mandan vídeos, pero bueno, en el Festival de Cannes pasan estas cosas. Y eso contaba el jurado anterior, decía, es que al final te iban dando una radio en tailandés. Sí, estoy estudiando todos los idiomas para poder y bueno, no sé, espero poder aprender un montón de creatividad, poder aprender también otros idiomas y bueno, disfrutar mucho del festival que estuvimos realizando un poco los premios del año pasado y la verdad que es bastante interesante. Y para nosotros es un honor de una agencia nueva también como Mississippi en el mercado español, muy grande en Inglaterra, pero ya estar vinculado para nosotros es como muy importante y un placer poder estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y ahora dejamos a la prensa que nos pregunte lo que considere. No sé si hay preguntas. Lo que os he visto muy optimistas, que es como aquí. Pero el año pasado hubo sorpresas en algunas de las categorías, incluida gráfica, que es uno de los clásicos, y en ciber y en algunas otras, en donde nos quedamos, aparte de radio, pues lo de radio es más habitual, pero paralizado, ¿no? Y con mucho menos logros que otros años. Incluso en marketing y marketing directo, salvo el trabajo de Bungalow y demás, o el promocional y demás, no destacamos mucho. Entonces, eso no es culpa vuestra, pero ¿teméis que este año, por lo que habéis visto, tengamos dificultad como el año pasado para volver a tener como el mínimo de leones, de 25? Yo en el caso de ciber confío en que haya un buen nivel y podamos premiar algo español. La verdad es que es una categoría que año tras año está siendo muy complicada para el mercado español. Hay grandísimas producciones en otros mercados. Aquí, por toda la situación, lo tenemos muy jodido, todo se ha dicho, porque bueno, al final estamos yendo hacia una comunicación cada vez más táctica, con presupuestos bajísimos, y evidentemente que la creatividad no tiene que ver con eso, pero todos sabemos que acaba influyendo mucho. Entonces yo creo que partimos con una gran desventaja, pero eso no quita que haya trabajos de agencias españolas que van a estar premiados. Los contenidos en que saldrán content y todo esto, ¿en qué categoría compite? En Branded Content Entertainment. Hay una categoría específica. Este es el primer año que se hace eso. No, fue el año pasado. El año pasado fue la primera. Y bueno, la pregunta en realidad es, ¿no os parece un poco absurdo que todo esto del festival siempre se observe como las Olimpiadas? ¿Qué país gana más? ¿Qué país gana menos? Si es un congreso
grandes líderes de comunicación y fuera del mundo de la comunicación, pero que piensan en qué puede hacer, cuál es el rol de la comunicación hoy en día en la sociedad. Y otra parte es al final una competición en la que demuestras quiénes son los mejores del mundo, y ya sabes que hay rankings por holdings, por agencias, por redes independientes, por redes internacionales y por supuesto por países. O sea, al final no puedes dejar de segmentar, y yo creo que estos señores que están aquí, al final vamos a defender el talento español y las piezas españolas y la calidad del talento español. Que dentro de esto es una experiencia, yo creo que todos lo han comentado, van a compartir, van a aprender, van a pasar una semana interesantísima aprendiendo. Hay una parte que evidentemente es la medición, que yo creo que nosotros, esto es lo que nos unifica además como país, yo creo, en el Festival de Cannes. Vamos unidos y vamos a intentar que nuestro trabajo, o que el trabajo de España compita contra otros mercados y que consiga más leones, que al final son galardones que demuestran que España no está atrás, sino que está delante de muchas de las categorías en el trabajo que hace. Sí, y hay una cosa también que, por lo que decía, me parece que es interesante saber que, decía aquí que es una competición, y uno puede evaluar muy bien el trabajo local durante todo el año. Estamos hablando de que siempre los festivales son a año vencido, ¿no? Porque es el trabajo que se hizo hasta este momento, pero cuando vas ahí te encontrás con lo mismo de todos los demás países, entonces uno puede evaluar el nivel de creatividad que estás teniendo y el listón, obviamente, pero cuando vas ahí te encontrás con la realidad de un montón de otras cosas y vas aprendiendo, y esta experiencia de aprender y de compartir muchas cosas es para ir aprendiendo a ver qué se siguen haciendo los demás años. Sigue siendo una competición y los rankings van a existir, pero me parece que también es parte del festival, ¿no? Pero creo que también lo que es interesante saber es cuando uno dice, también para responder un poco la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el listón de España que está alto? ¿Qué pasó? ¿Que hubo menos leones? Y muchas veces uno se encuentra con el trabajo no está ahí, porque no conoce el trabajo de todos los mercados y todos los países. No puede hablar muy bien y muy claro del trabajo local, que es el que más conoce, los casos y lo que vio en la calle, en la televisión, que se encuentra a veces, se preguntaba, ¿no? El ciber, por ejemplo, hay cosas que realmente grandes producciones, hay una evolución en otros mercados de presupuestos inclusive, que claro, competir con unas cosas muy grandes. Y yo creo que llevamos todos con el espíritu de aprender, por supuesto, y de compartir y demás, pero luego yo creo que es naturaleza humana, nos sale la vena competitiva, y lo que queremos es traer toda la casa. De todas maneras, una cosa creo que no quita la otra. En las Olimpiadas pues queremos que gane la selección española, pero también todos queremos ver al Team Team, ¿no? No deja de ser un espectáculo del que también todos tenemos que aprender. A mí me gustaría decir una cosa que respecto también a lo que decías de los presupuestos. Es decir, yo creo que España sí que es verdad, es un momento muy difícil, pero y es un momento en el que quizás hemos perdido escala, ¿no? Escala porque pues, el tema de los presupuestos pues se ha reducido mucho, cada año va menguando. Afortunadamente también es un festival donde normalmente la historia nos dice que se premian las buenas ideas también, al margen de la producción, ¿no? Eso no quita que haya muy buenas ideas con una muy buena producción, que normalmente son las que acaban siempre, ¿no? Pues, imponiéndose y acaparando un poco toda la atención del festival, ¿no? Pero yo sí creo que, aun teniendo presupuestos más pequeños, podemos lucir y podemos sacar adelante ideas, y en eso lo hemos visto en Cannes muchas veces con otros países y en cualquier categoría, es decir, oye, al final la idea sobresale al margen de la producción o al margen de... Tiene que haber unos mínimos, evidentemente, pero la idea sobresale, ¿no? Y yo creo además que al revés, no que sobresale, que hay veces que en el tiempo de bonanza pues es una idea media chota, la producir bien y más o menos zafa. Ahora realmente tenemos que hacer buena creatividad y la crisis sacrifica la creatividad, porque al final la crisis hace que con pocos recursos tenga que estar presente. Y creo que España, después de un momento de crisis heavy, ahora empieza a aflorar, y creo que puede ser un muy buen año para España. O sea, no conozco realmente todos los casos más o menos que va a haber, pero me huele que después de un parón pueden hacer una gran creatividad. Bueno, sobre esto de la crisis habría mucho que hablar. Yo recuerdo que cuando Argentina empezó a despegar fuertemente fue cuando estaba en crisis o terminaba de salir de la crisis. O sea que bueno, puede ser un estímulo.
puede ser un estímulo también. Y otra cosa más. Está clara la voluntad del festival de cubrir todos los campos, todos los segmentos creativos, pero la prueba la tenemos en que todos los años va añadiendo alguna categoría más. Pero no produce esto confusión. Yo observo que hay producciones, que hay trabajos que están compitiendo no sé cuántas categorías. ¿No produce esto algo de confusión, algo de...? Bueno, al final yo creo que sí es verdad que hay muchas... La creatividad es quizás cada vez más líquida, ¿no? Por lo cual es verdad que cuando intentas encasillarla en determinadas categorías, como está y la mayoría de los festivales, pues al final las cosas pueden participar en diferentes categorías y de hecho cuando miras las piezas, la mayor parte de las agencias inscriben su pieza en diferentes categorías, porque no sabes dónde vas a tener la oportunidad y con quién vas a competir. Es verdad que es un problema también de cómo es la comunicación de hoy en día. O sea, tú ves una pieza, y yo creo que Mónica Moro nos lo contaba el año pasado, ¿no? Al final, que había sido jurado de film y decía que es film hoy en día. Al final es todo lo que es audiovisual, y todo lo que es audiovisual es verdad que lo engloba, es una cosa que se llama film, pero no tiene por qué ser una película, es cualquier interacción que tienes con algo audiovisual, ya sea un vídeo en un móvil o ya sea otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que es una cuestión de cómo evoluciona la comunicación hoy en día y es verdad que las categorías pues son rígidas, pero así es, por lo tanto las piezas pueden estar en diferentes categorías. ¿Al jurado qué le parece esto? Bueno, al jurado le parece que básicamente que es un gran negocio para Cannes. Eso está claro. Esa es la primera parte. Esto lo comentábamos con Pablo también, que es el objetivo del festival es ese, ¿no? Es cuanto más categorías mejor. Pero sí que, por otro lado, es cierto que hoy en día, y nos pasa a todos también en nuestras agencias, que tú haces una acción de comunicación para un cliente donde se combinan diferentes disciplinas. Es decir, estás haciendo una acción que toca redes sociales, pero es una promo, pero además tiene un vídeo, es decir, y todo eso es un caso, normalmente, que tiene cabida en varias de esas categorías. Y entonces, bueno, al final, incluso cuesta desde un punto de vista creativo de decir, no, esto es una idea estrictamente de promo, ¿no? Es decir, porque tiene otros valores y el festival, por un lado, se aprovecha de eso, pero por otro lado, es verdad, no acabas de ver exactamente muy bien dónde están las fronteras entre una disciplina y otra, ¿no? Es decir, el CDC, por ejemplo, en España, pues cogió esto y dijo, pues hago tabla rasa y hago ideas y ejecuciones, ¿no? Y dentro de ideas compite todo. Es decir, sea la disciplina que sea, ¿no? También se dan muchos menos premios, es mucho más exigente, pero en Cannes es todo lo contrario, es como que cada año, es decir, hay categorías, subcategorías y categorías dentro de las subcategorías. Es bastante locura y la gente y en las agencias para inscribir pues necesitamos unos días para estudiar bien las categorías, por decirlo así. Porque, hombre, ahí hay un gran saco que es la integrada, que cabe todo. Sí, pero precisamente es de la añadiendo. Pero bueno, de hecho también el festival te ayuda, ¿eh? O sea, si considera que alguna pieza, una vez que la han visualizado, que la inscribes, no está en la categoría correcta, ellos te sugieren dónde puedes inscribirla. O sea que también hay un... Lo que sí que es cierto es que las campañas integradas al final para los jurados de las distintas categorías son una gran dificultad, sobre todo para saber el criterio, o sea, bajo qué criterio o qué categoría tiene que estar premiada esa campaña, ¿no? Porque normalmente prima la idea de lo que es la campaña integrada. Sin embargo, luego pues está presentada en todas las categorías. Ahora, ¿dónde se lo menciona? ¿No? Y entonces ahí es donde compiten seguramente la ejecución versus la idea. Y creo que eso es en gran parte de la complicación que vamos teniendo año tras año los jurados. Pero también a la vez tiene todo el sentido del mundo porque cada vez está todo más segmentado, hay más pantallas. Y bueno, en Ciber, por ejemplo, bueno, es que cada vez realmente necesitamos más categorías porque es que es imposible valorar de la misma manera, pues no sé, una aplicación mobile que antes estaba metida en Ciber, de una instalación interactiva que seguramente esté en Autor, de una aplicación en Facebook, de un website. Entonces, valorar todo eso bajo una misma categoría es imposible, que es algo que sucede en muchos festivales y donde después se producen muchas injusticias, porque seguramente sean dos piezas totalmente dignas de un oro del Grand Prix, pero dices, bueno, ¿qué vale más? ¿Una pieza, una pieza de ejecución u otra? Yo creo que también hay una cosa muy importante, que al haber tanta diversidad de jurados, es interesante ver esto. Cuando uno estudia un poco el festival,
ahora se da cuenta que una campaña que quizás ganó un oro en Press, porque la ejecución de Press era para oro, esa misma campaña que se diversifica y va a otras categorías y la juzga otro jurado totalmente diferente, pero especializado en lo que está jugando, si fuera el aire, los ciber, o la campaña integral se partió y se mostró en diferentes cosas. Creo que muchas veces pasa que en otras categorías no gana ningún león porque la idea realmente era más para una cosa que para otra, ¿no? Si ustedes me dicen, porque soy un solo jurado, sí sería mucho más complicado. Pero al haber tantos jurados de cada una de las disciplinas, cada uno evalúa en esa disciplina en particular. O sea, cada uno, porque yo voy a evaluar design, yo veo si esto es una activación real o si es una prensa. Quizás en alguno tiene más premio y en algunos no tiene nada o tiene menos premio. Eso es lo que muchas veces pasa con las campañas integrales que se abren a tantas piezas, ¿no? Diferentes. Yo tenía 3 preguntas. Bueno, Espero que me las vamos a puedas intentar contestar. resultar. Vamos a ver, la primera pregunta. Hablamos, el mundo de la publicidad, yo que estoy recibiendo constantemente informaciones de a tal le han nombrado consejero delegado de no sé qué y ahora viene un creativo de no sé dónde, te das cuenta de que las agencias en realidad no tienen país, porque es que los creativos a lo mejor está en Nueva York trabajando un creativo argentino y entonces ¿qué tienes? Un departamento argentino de creatividad y sin embargo es una agencia norteamericana. O sea, es que eso de competir por países cuando se trata de creatividad y hay tanto movimiento, es decir, lo mismo un español puede estar trabajando en este momento, por ejemplo, en Nobil B1 tenemos un español dirigiendo la agencia en China. Entonces no sé muy bien competir por países, entiendo que es necesario verlo, pero en un mundo como el de la publicidad no lo veo tal. Entonces, la pregunta iba... Pero en el fútbol pasa lo mismo. Claro. Y se compite por países. También. Entonces... Pero tenemos a Ronaldo en el Real Madrid, compréndeme. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Fútbol brasileño o fútbol español? No sé. O sea, no sabía decirlo, ¿no? Pero una cosa que sí interesante claro, es que Ronaldo o que el creativo esté en español en China, es decir, él está trabajando para el mercado de China. Ronaldo está trabajando en el mercado español, Real Madrid, por más que después tenga competiciones internacionales. La liga es aquí y él está trabajando en el Real Madrid. Pero la calidad de la cabeza es brasileña. O sea, básicamente. Pero no se debe a España. Claro, exactamente. Es el tema. Yo estoy trabajando en el mercado español. Te estás fijando en individualidades y al final también son cuestiones de equipo. Exactamente. Porque no es simplemente una única cabeza, que es el creativo que ha venido de Argentina y trabaja en una agencia española, sino que es el trabajo. O sea, que es cuestión de trabajo de equipo y también con cliente. Y al final nosotros trabajamos en gran medida para nuestro mercado y para clientes que están trabajando aquí. Aparte creo que eso hay que verlo un poco distinto. Aparte que hay una riqueza... La pregunta... Sí. Y habléis todo lo que queréis y yo os puedo robar. La pregunta formulada es la siguiente, es decir, ¿hasta qué punto la creatividad española puede estar siendo igual que la creatividad latinoamericana o tal? Ya me habláis de que son equipos y son mercados, entonces me lo contáis ahora. Es decir, ¿en qué medida la creatividad española o las cabezas españolas pueden estar siendo de alguna forma también el ingrediente secreto de la Macedonia en otro mercado? O sea, primera pregunta. Segunda pregunta. Si eso, claro, si eso es así, es decir, tenemos muy buenas cabezas que están trabajando whatever, ¿no? Que están funcionando muy bien, ¿por qué narices no pasa en España, como ha sucedido en otros países, que de repente tienes una multinacional que es inglesa, que está basada en Londres, que es VPP, por ponerle nombre, otras muchas multinacionales, que tienen una nacionalidad pero llegan a ser multinacionales? Es decir, ¿por qué no tenemos una en España? Es decir, si hay material, ¿por qué no llegamos a tener el músculo suficiente como para crecer y ser nosotros los que atraigamos ese talento y nos llevemos la parte del negocio, básicamente? 2. Y 3. Veo una categoría nueva, que es la categoría de innovación. Entonces, en la categoría de innovación se decía que, por lo menos cuando me pasaron la nota de prensa, se iba a premiar aquello que hay detrás o que hace posible la nueva creatividad, es decir, esos inventos. Entonces, hace poco que me llega una información y me dicen que muy bien las Google Glasses podrían ser una reinvención de la rueda, porque hay un antecedente español de la Google Glass.
Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el foie gras. Es decir, el foie gras es un invento español y sin embargo tiene nombre francés. Entonces, me gustaría saber, en España, a nivel de registro de piezas que compiten en esa categoría, ¿cómo estamos? Entonces, 1, 2 y 3. Si sois amables y me contestáis por orden, yo os puedo robar. Yo me olvidé de todas las preguntas. Sí. No sé, con respecto a los mercados, creo que se juzga también lo que pasa en cada mercado, no solo la creatividad del origen, de la nacionalidad de esa persona. Los mercados son diferentes y viven momentos diferentes, entonces según el tipo de economía que está viviendo también se puede, digamos, entender por qué la creatividad va hacia ese lado, por qué va a ese medio o por qué se desarrolla en ese sentido. Yo creo que los mercados son internacionales, pero los países son los que lideran lo que pasa en ese sector. Creo que es importante para mí. Sí, yo creo que no pasa no solamente en las agencias, entendamos que los clientes también, con los que trabajamos, no son todos españoles. En las multinacionales, tanto de las agencias de publicidad como de los clientes, también existe la diversidad de países y uno trabaja con gente de otros países que están trabajando en el mercado local. Es interesante lo que dice Beto. Beto es un mercado y hay que trabajar por ese mercado con las realidades de ese mercado que está teniendo en el momento que estamos haciendo la publicidad. O sea, me parece que es solucionar problemas de comunicación ante líderes específicos que tienen que hablar. Teniendo en cuenta además la cultura de cada país. Es decir, al final sí que nos dirigimos a un mercado y al público español, ¿no? Y al final creo que eso hace mucho y marca también mucho las diferencias entre unos mercados y otros. Entonces, la imagen que tenemos hoy en día respecto al nivel o la visión internacional, ¿creéis que de alguna manera puede afectar a esa elección de esas piezas creativas? La imagen en cuanto a la imagen que tenemos ahora mismo o la imagen del país respecto a la crisis, respecto a la comunicación, si está luchando contra mercados de posicionamiento. No creo que la imagen que puedes tener influya para nada en el Festival de Cannes. O sea, me parece que lo que es el Festival de Cannes, y creo que lo que todos nosotros vamos a hacer, venimos a reunir con jurados de diferentes países, cada uno con su problemática, a juzgar el trabajo presentado por las agencias, por los anunciantes y a juzgar la creatividad de eso. O sea, no creo que haya fondos políticos en los países tan mal, entonces no. Yo también creo que además cuando estás de jurado es bastante difícil que el resto de países, muchos países sepan de dónde es exactamente cada pieza. No se sabe. Eso es bastante complicado, ¿no? O sea, que veas una publicidad en chino o en japonés o identifiques, queda muy claro que es de alguna parte concreta del mundo, ¿no? Pero en general creo que la mayoría de países no saben exactamente cuáles son las piezas de aquí, igual que nosotros no sabemos cuáles son algunas de Inglaterra, o puedes más o menos hacerte una idea si tienes un poco de cultura de marca y saber que esta marca es inglesa o esta, pero en general yo también pienso que no influye para nada la situación del país o la imagen que podamos dar en este momento para que haya una influencia en otros grados, ¿no? Yo creo que para nada, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuál es el problema en España para no generar una multinacional como VP aquí si hay material creativo? Es decir, si tenemos cerebros, ¿qué nos pasa? Que no tenemos clientes, es lo que contesto yo. Que las grandes multinacionales vienen con sus clientes y tienen ya sus contactos donde sea. En Nueva York o a la diestra de Dios Padre, yo qué sé. ¿Sabes? Y aquí tenemos pocas multinacionales que propiciaran que las agencias de aquí, los creativos de aquí, las agencias de aquí fueran fuera. Digo yo. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la historia económica del país, es decir, las grandes empresas que hay españolas en este momento, pues se gestaron en un momento dado, o sea, forman parte un poco de la historia económica de España, es decir, los grupos publicitarios igual, los grupos publicitarios no existen hace 5 años, sino que existen desde los años 60, desde los años 50, ¿no? Que es cuando empezaron a gestarse estos grandes grupos, ¿no? Es decir, y España en ese aspecto, pues yo creo que podemos hacer un paralelismo, ¿no? Es decir,
tenemos algunas grandes empresas en España, pocas grandes empresas, mientras que hay otros países pues, que son pues, más o menos como otros mucho más grandes que España, pero algunos al mismo nivel que España, que tienen empresas, no hablemos de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, que es una potencia económica y que a nivel de empresa, a nivel de economía, pues desde hace muchos años pues, potencia sus empresas y potencia sus multinacionales, ¿no? Yo creo que España, yo creo que eso es historia económica de España, un poco, si quieres. Sí, yo creo que además para hacer multinacional, cuando a España se le produjo la oportunidad, la bonanza económica, el momento económico como para desembarcar en su mercado natural que es Latinoamérica, para ese momento ya las grandes multinacionales anglosajonas están presentes en Latinoamérica, con lo cual a lo mejor no lo hemos tenido tan fácil, ¿no? Si en los años 40-50 hubiésemos estado potentes, pues a lo mejor sí podríamos haber desembarcado en nuestro mercado natural hispanohablante, ¿no? Porque claro, el anglosajón ya de por sí es un mercado tan potente, ¿no? Económicamente que también tiene mucho que ver. El idioma. Nosotros, los españoles, cuando salimos fuera, tendemos a gravitar hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura común, un pasado histórico común y tenemos lo más importante de todo, que es el idioma. Y el español tradicionalmente no le ha gustado de repente exportar su empresa quizás a mercados donde no habla el idioma. Y eso yo creo que ha sido un freno importante. Y eso no significa que hoy no se esté haciendo, que vemos precisamente porque somos un mercado en crisis, estamos viendo empresas como Ferrovial, como Acciona, grandes empresas españolas que están invirtiendo más fuera que dentro de España, porque esos grandes proyectos de construcción y demás pues se buscan fuera y están en Australia y están en Reino Unido y están en Sudamérica, pero vamos, que están en otros mercados que de otra manera a lo mejor no deberían ir. Y por otro lado, creo que no estoy del todo de acuerdo que agencias españolas o latinas no tengan networks. Sí las hay, lo que pasa es que son micro networks. Y hay muchas agencias como, no quiero dar nombres porque hay unas cuantas que todos sabemos, hay agencias españolas que han abierto en México, han abierto en Argentina, en Chile, y agencias argentinas que han abierto en España, y brasileñas que están también en México. ¿Me pones cara porque no sabes de qué estoy hablando? No, me pongo cara porque sí, pero comparo con Alemania. Entonces me encuentro a June Format, que también está generando una micronetwork, y sin embargo June Format se va a China, y sin embargo ella ha hablado un poco de esto, nosotros nos estamos yendo a Hispanoamérica. A México, por ejemplo. Porque nosotros estamos en una zona de confort y creo que para los latinos es más fácil abrir una network, obviamente, en un país donde quieras o no, parte de tu cultura es similar. O sea, en Chile, Argentina, Uruguay, España, Perú, Colombia, más o menos hablamos los mismos códigos, comemos comida similar, aunque sí, que en un lado es ceviche y en otro lado es paella, ¿no? Pero es normal que pase eso, creo. Y los alemanes, pues no sé, serán más innovadores, pero nosotros somos latinos y me imagino estamos más cómodos armando esa micronetwork y mimando más el trabajo, porque cuando cruzas una frontera tan grande como irte a China, perdés bastantes cosas también. O sea, ganás un montón económica, supongo, y todo, pero a nivel o sea, para entender realmente un español la cultura china, quizás necesitas estar 15 años viviendo ahí, no es tan fácil. Por lo menos pienso yo eso. Yo también pienso que, bueno, es que esto, claro, da para un foro económico, ¿no? pero creo que básicamente mucho es un tema cultural, es decir, quizá la gente que se está yendo ahora de España está cambiando ese chip, pero o sea, yo desde que tengo uso de razón es que nadie quería irse de España aquí, o sea, nadie ni preocuparse por hablar inglés, o sea, eso ya era. Entonces, es decir, esto en otros países no pasa. En Europa, es decir, la gente cuando va a la universidad no está 4 años en la universidad de su país, está viajando por todo el mundo, ¿no? Es decir, culturalmente la educación, que es uno de los grandes pilares luego también de los que ve la economía, la formación, la educación, es básica para luego generar gente que tenga este espíritu emprendedor y quiera montar empresas y no solo quedarse aquí, sino ir a China y comerse el mercado chino, ¿no? Pues bueno, Zara lo ha hecho, ¿no? Pero son pequeñas excepciones de grandes multinacionales españolas que han empezado a moverse y que ahora están recogiendo sus frutos, ¿no? Pero yo creo que
a nivel cultural y a nivel de formación, quizá la crisis lo que está produciendo es toda una nueva generación de gente que vemos que se está yendo fuera de España, que está abriéndose a nuevos mercados. Se habla también de toda esta burbuja startup y emprendedora que hay ahora, ¿no? y que hay como una fiebre de que si no montas tu empresa pues es un fracasado casi, ¿no? Que quizás es un poco exagerada, pero sí que es verdad que empieza a haber un caldo de cultivo por la crisis, de que la gente realmente ve que aquí pues bueno, hay poco que hacer y hay que buscar soluciones fuera, moverse fuera, porque el mercado está fuera y porque las oportunidades están fuera, ¿no? Es decir, y yo creo que es un tema más, como decía, cultural, educacional, de la educación, y las cosas al final empiezan desde la base, ¿no? Es decir, creando pues, bueno, personas con inquietudes, que viajen, que hablen idiomas y que tengan un espíritu abierto y emprendedor, ¿no? Y a nivel de festivales también, sobre todo en Cannes, hubo una evolución muy grande. Antes era impensado que agencias pequeñas, locales, ganen premios y países pequeños también, y ahora pasa. Y hay agencias pequeñitas de un país que quizás no sabía que existía y se llama un león. Y eso es espectacular que pase eso, porque ahora hay más oportunidades y es más democrático todo. Y creo que las networks son muy importantes para un montón de cosas, pero no tenemos que menospreciar a pequeñas agencias o pequeños networks también, que hacen un gran trabajo en América Latina y en todo el mundo. Por ejemplo, el último Grand Prix de film de Cannes no es de ninguna network. Es una agencia independiente, de creativos independientes y es el último Grand Prix. Y luego también lo que pasa en Cannes es que hay países, por ejemplo, como Rumanía, que de pronto se ponen en el mapa porque hacen una gran campaña y de pronto Rumanía está como de moda, ¿no? Y la agencia y las personas que hicieron esa campaña pues están en todos los foros, están en todos los jurados creativos, es decir, que hay oportunidades también en ese sentido. Es decir, si hay un país, es decir, con una o dos muy buenas ideas, un país se mueve en el mapa, que eso lo vemos con Rumanía y con otros países más pequeños, incluso o Bélgica, ¿no? O hay dos ideas que ese año pues realmente sobresalen por el resto y ganan 2 gran premios, 3 oros, no sé qué, y el país se pone de moda y se pone enseguida en... Singapur, sí, ¿no? Singapur, por ejemplo, que es pequeñísimo, prácticamente una ciudad, en todos los festivales no tiene premios, desde hace ya algún tiempo. Me parece que Singapur es un caso, es casi... Sí, porque sí que hay una zona entera. Donde, bueno, es casi como el centro de negocios de Asia, ¿no? O sea, aparte de que sea pero es que las grandes inversiones todas pasan por allí, ¿no? Sí, pero territorialmente es minúsculo, ¿eh? No, territorialmente minúsculo, pero allí están todas las multinacionales del mundo mundial ubicadas allí, ¿no? Sí, yo no sé si estáis preocupados porque tú acabas de decir que una idea como Rumanía pone un país en suerte, mejora también a los profesionales de ese país, incluso me imagino que su caché, incluso en los networks y en las task force aparecen gente de esos países. A España le pasa poco y, no sé, y le puede variar si conseguimos este año, no por culpa vuestra, sino por el trabajo de las agencias, que se reconozcan más leones que otros años y en categorías donde nos hemos quedado desiertos. Hablábamos antes de ciber, pero en Branded Content Marros hizo una tesis sobre lo que hacemos mal, que creo que prácticamente no ha calado, y empezando por ellos mismos, decían lo que hacemos mal cuando presentamos casos, y es como se ganan los casos en Cannes, con casos. Digo que si tenéis miedo o responsabilidad a que bajen los leones a la hora de cotizar a los profesionales españoles ante las redes mundiales, porque los que no bajan son BBDO, pero no en España, sino a nivel mundial, que es una de las agencias más premiadas en Cannes todos los años, o lo es TBWA, o lo es DDB, o por ahí. No hay muchas diferencias, como sabes, cada año. O sea, que ellos tienen la certeza de que, hay redes que tienen la certeza de que van a sacar un número y que van a ser consideradas la más premiada y el Cannes Report lo va a reconocer, pero para que nosotros destaquemos en el Cannes Report hacen falta premios en Cannes, especialmente porque son de primera categoría. Y es muy difícil que consigamos. Y que en film no conseguimos, o por los pelos, en los últimos años. En Branded Content, nada, que es la de moda. En radio, no. En ciber, no. En press el año pasado, poco. Y nos salvaron las de promo, y como decía antes, y no sé si os pesa en PR nada, porque nuestro jurado no pudo defenderlo, y etcétera, etcétera. Con lo cual, quiero decir que
¿no os pesa la responsabilidad de que baje la cotización de los creativos españoles si no se consigue una gran defensa de los casos que lo merezcan españoles allí? Sí, totalmente, es una gran responsabilidad. Pero eso es lo que empecé diciendo, muchos conocen el trabajo, uno puede conocer todo el trabajo de España, uno puede conocer todo lo que... O sea, hay que entender cuál es el rol que tiene el jurado. Es la responsabilidad de ir y tratar de potenciar y defender, tratar de que esas piezas, ayudarlas a que otros jurados las entiendan, muchos no se entienden, estamos hablando de diferentes culturas también, no es que son todos europeos, hay jugadores de todos lados, y hay muchos casos que los jurados lo que pueden hacer es ayudar a que esa idea se entienda, ayudar a que esa idea se conozca, potenciarla desde ese lado. El jurado no va a tener más que un voto, lo sabemos todos, inclusive no va a tener votos para sus propias agencias, y eso también es sabido. O sea que muchas veces el jurado, el trabajo que tiene que hacer es tratar de ayudar y potenciar. Pero nunca vas a saber lo que hay competencia hasta que estás ahí. Uno puede empezar a ver las cosas de diferentes agencias antes, porque las publicaron en diferentes medios y uno va viendo, pero generalmente hay estrategias de las demás agencias de todo el mundo, es no mostrar nada a la prensa previo al festival, para que no pase esto y que la gente no las conozca y vayan a ver los jurados en 2 o 3 días. Es una responsabilidad muy grande. Es verdad que también es un tema de que puede llegar a bajar la cotización, no sé si decirle así, no bajar la cotización de la creatividad de los creativos españoles, no lo llamaría tanto así. Creo que uno puede tener más suerte en unos años que otros. El festival es un festival, el festival es una competición, y tampoco es, siempre digo yo, como uno que trabajaba cuando trabajaba en Argentina o acá, tampoco es la vida o la muerte, uno no es ni mejor creativo por ganar un león, ni peor creativo por no ganarlo, ¿no? Entonces creo que es una linda competición, es una cosa muy interesante para competir, es algo para demostrar que podés llegar a ser una potencia, pero que encontrar también que es una competición fuerte y que se ve ahí, se ve en esa semana del festival, lo que va a pasar. Silvia. Sí, le tenemos una pregunta para ti además. No sé si hemos perdido representación de los jurados. Sí. Son 16 secciones, son 9 jurados españoles, eso significa que en casi la mitad de las secciones no tenemos jurado español. Y me parece un poco comparado con las últimas ediciones donde estábamos presentes en casi todas las secciones. No, nunca hemos estado presentes en todas las secciones. El año pasado tuvimos 11 jurados, uno que era seleccionado por Effectiveness, que fue Alex Payete, y eso es seleccionado directamente por el festival. Y luego tuvimos a María Luisa Francolí, que fue presidenta de la parte de media y fue seleccionada también en la parte de presidentes. Pero tenemos los mismos jurados que el año pasado. La elección de jurados, lo estábamos comentando antes, depende del número de entradas que tiene el país, del número de premios que tiene el país, y por lo tanto es muy difícil que España es uno de los grandes países. De hecho, cuando nos reunimos en Londres con todos los representantes de los jurados, o sea, los países matan y los representantes matan por tener jurados. Y este número que tenemos aquí es enorme. Y lo tenemos gracias al prestigio que tiene España en el festival. Cada vez van a entrar más países y a los países, a sus representantes, hay que darles jurados. Por lo tanto, se va a reducir sí o sí el número de jurados en España, independientemente de lo que ocurra, porque entran más países y necesitan tener jurados. México, por ejemplo, era un país que había ganado muy pocos premios históricamente, este año va a tener 2 jurados más que el año pasado, porque cada vez es una potencia de mayor representatividad en el festival. Entonces, sí se van a perder, esto es un 9, es un número magnífico de jurados, y ningún país, salvo Estados Unidos, tiene jurados en todas las categorías, y tienen todas las categorías porque en Titanium, que también lo elige el festival, siempre tiene, sobre todo por el tamaño del mercado. Pero vamos, 9 jurados, cualquier representante que te oiga en la reunión de Londres, vamos, nos matan, nos quieren matar porque tenemos 9 jurados. Cuando sale Spain, y nos van dando jurados, tenemos un número enorme de jurados. Es una gran suerte, además, para poder defender y para poder, como decía Mariano, explicar y hacer ver al jurado la calidad de las piezas. No, yo creo que precisamente tiene que quedar muy claro lo que Mariano, ¿no? O sea, que la influencia que podemos ejercer es súper limitada. Al final somos miembros de un jurado que tiene que ser totalmente objetivo. Nuestra función es poder explicar las piezas y el contexto y lo que no se entienda. Evidentemente, si hay que darle un Gran Prix a Estados Unidos, se le da un Gran Prix a Estados Unidos por encima de una pieza española, y eso creo que tiene que quedar clarísimo. Lo digo porque estáis preguntando mucho sobre los jurados, sobre influencia y demás, o sobre la competición entre países, ¿no? Nos debemos al código ético, de jurados también.
honestamente, y hablas con muchos jurados de anteriores ediciones, decían es que francamente había premios que veías y decían es que claramente eso es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros podamos tener.